Gracia y paz para todos ustedes, mis queridos hermanos de la red de intercesión, especialmente los estudiantes de la escuela de oración en este segundo nivel, donde nos hemos enfocado a profundizar en el carisma de la intercesión. El tema pasado sobre Jesús, el intercesor entronizado, que le correspondió al padre Gerardo Andrés, inauguró el segundo capítulo del libro que estamos estudiando de Oren alzando unas manos limpias de Cyril John. Y en este segundo capítulo pues nos vamos adentrando en lo que es la intercesión como una oración trinitaria. Es el capítulo 2, la oración trinitaria. Entonces ya el padre Gerardo Andrés el día lunes nos habló un poco sobre lo que es Jesús, el intercesor entronizado, la característica de Jesús como intercesor. Y ahora vamos a hablar de el Espíritu Santo como el intercesor que mora en nosotros. Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo, que también es un intercesor, pero que mora en nosotros, vive en nosotros para interceder. Recuerdo uno de mis primeros acercamientos al Espíritu Santo, un librito de bolsillo del padre Eliezer Salesman, de acá de Colombia, Maravillas del Espíritu Santo. Creo que hasta acá en la biblioteca ha de estar este pequeño libro, y me fue de gran ayuda. De las cosas que más recuerdo de este libro es que dice que el Espíritu Santo mora en nosotros desde el día de nuestro bautismo. Mora en nosotros y esa presencia se va avivando más en la medida en que recibimos los sacramentos de iniciación, bautismo, primera comunión, la confirmación, la Eucaristía. Esa presencia se va acrecentando. Y lo que más me marcó es la afirmación de que el Espíritu Santo está en nosotros y su misión es llevarnos santificados ante Dios Padre para el día del juicio final. Y que el Espíritu Santo no descansará ni un segundo por buscar nuestra salvación. Es decir, que así sea la persona más pecadora, más alejada del camino, hasta el último segundo de su vida, el Espíritu Santo estará combatiendo en favor de esa persona. En términos nuestros, estará intercediendo para que nos salvemos. El Espíritu Santo, el gran abogado, el gran paráclito, como lo llamó Jesús en el Evangelio de San Juan, cuando hace la promesa del Espíritu Santo. Bien, nos vamos adentrando entonces en esta temática del Espíritu Santo como intercesor que mora en nuestro interior. El ministerio de intercesión en el Nuevo Testamento se centra en dos defensores supremos. El primero, Jesús, y el segundo, el Espíritu Santo. La intercesión en el Nuevo Testamento se va a centrar en estos dos grandes modelos, en estos dos grandes intercesores, Jesús y el Espíritu Santo. Jesús es nuestro abogado principal, claro está a la diestra del Padre, fue el que abogó por nuestra salvación para que el Padre nos aceptara y perdonara nuestros pecados. Jesús fue siempre conducido por el Espíritu Santo para poder hacer esta misión, conducido por el Espíritu Santo. Uno lee San Lucas y San Lucas dice que el Espíritu Santo lo arrebató y lo llevó al desierto. Antes de Jesús empezar su vida pública, el Espíritu Santo lo llevó. Jesús, entonces, es dócil al Espíritu Santo. Y en esta dinámica es que hemos de entrar nosotros. Si Jesús es el gran intercesor y a esta hora Jesús está a la diestra del Padre y su misión central es interceder ante el Padre por nosotros,
y Jesús es la cabeza de este cuerpo místico al cual tú y yo pertenecemos por medio del bautismo, fuimos injertados como piedras vivas, como miembros de este cuerpo, pues lo lógico es que si la cabeza está intercediendo, los miembros también estemos intercediendo. Por eso el carisma por excelencia de todo bautizado, de todo cristiano, es la intercesión. Cuando uno piensa en esto, ¿cuál es mi carisma? ¿Cuál es mi misión? Lo primero es la intercesión. ¿Cuál es el carisma de Jesús? Por excelencia, la intercesión. Intercedió ante el Padre. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Recuerden las nociones básicas de intercesión. Interceder, ponerse en el medio entre dos partes en favor de una de las partes, abogando ante la otra parte. Eso es lo que hace Jesús. Y si Jesús es el intercesor por excelencia, nosotros somos miembros vivos del cuerpo místico de Cristo. Lo lógico es que Jesús, que es intercesor, nos llame a nosotros como miembros a interceder. En esa medida, Jesús ya nos da un derrotero, nos traza el camino. ¿Cómo uno puede ser un gran intercesor? ¿Cómo puede uno llegar a hacer lo mismo que hizo Jesús? A entregar la vida, a donarla por la salvación del mundo entero. Sigamos la dinámica que nos propone San Lucas. Jesús fue puesto en el vientre maternal de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Ahí empieza la intercesión de Jesús, encarnarse, y fue obra del Espíritu Santo. Pero avanza San Lucas un poco más adelante, ya en la vida pública de Jesús, o entrando a la vida pública, Jesús es bautizado, y cuando es bautizado, sobre él desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y se abre el cielo. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Por qué el Padre se complace? Se complace porque ese Hijo va a obedecer la misión de interceder, y es posible por esa gracia del Espíritu Santo que se posa sobre él. A renglón seguido, San Lucas nos va a decir que el Espíritu Santo tomó a Jesús y lo arrebató al desierto, lo llevó al desierto. Le enseñó la gran lección de su vida como intercesor. El Espíritu Santo se lo llevó 40 días y 40 noches al desierto. ¿Y a qué se lo llevó? Fácil. Piense a ver, ¿en qué estamos? No se lo llevó simplemente a estar allí en ayuno y en oración. Eso tiene un sentido. Hermanos, lo llevó a hacer intercesión. ¿Por qué? Por toda su vida pública. Antes de él salir a 3 años de vida pública, a elegir los discípulos, a anunciar el reino de Dios, el Espíritu Santo le dice a Jesús: tú tienes que interceder. Es que el Espíritu Santo es el maestro de la intercesión y mora en nosotros. Ese Espíritu Santo arrebató a Jesús, se lo lleva al desierto y le dice: 40 días, 40 noches de oración. Si no, tú no puedes salir a hacer la misión. Si no, no vas a tener poder. Si no, no vas a poder soportar la prueba de la tentación. Y Jesús, muy dócil al Espíritu Santo, se deja arrebatar al desierto. Hermanos, para ser auténticos intercesores, según nuestro gran modelo de intercesión que es Jesús, hemos de ser personas muy dóciles, muy frágiles a la acción del Espíritu Santo. Dejarnos llevar. Y hablo de fragilidad porque solo la persona que se reconoce necesitada, frágil, esa puede recibir el Espíritu Santo. San Pablo lo experimentó. Dios mío, quítame el aguijón de la carne, quítame este aguijón. ¿Y qué le dice Dios? No, te lo quito, porque mi gracia te basta. Y dice San Pablo: comprendí que es cuando soy débil, cuando soy frágil, cuando soy pequeño,
entonces es que soy fuerte. ¿Por qué? Porque en ese momento viene el auxilio de Dios, me arropa, me levanta, me fortalece y me eleva a capacidades que yo humanamente no podría. Por eso hablo de que se necesita sentirse frágil, sentirse dócil, sentirse necesitado del Espíritu Santo para poder cumplir la misión. Pues lo mismo que Jesús, antes de empezar su misión, se sometió al Espíritu y realizó una gran jornada de intercesión, de hecho la más grande de su vida, 40 días, 40 noches, sin probar bocado, en ayuno, en oración fuerte, y así pudo salir Jesús con esa fuerza. ¿Fruto de qué? De un proceso de intercesión guiado por el Espíritu Santo. Y ahí es que quiero enfatizar en la temática del día de hoy. La intercesión profética tiene un plus, tiene un elemento central, fundamental para que sea profética, para que sea una intercesión diferente a la intercesión tradicional. Y el secreto es el Espíritu Santo. Porque es una intercesión donde yo no oro por lo que a mí se me ocurre, por lo que yo creo que hay que pedir, sino donde yo oro e intercedo guiado por el Espíritu Santo, como pasa con Jesús, según nos narra San Lucas en el capítulo 4 del Evangelio. Jesús es arrebatado al desierto, entrenado y guiado por el Espíritu Santo en cómo debe hacer esa intercesión para después salir a enfrentar primero la tentación del demonio que quiere someterlo. Esa tentación de convierte estas piedras en panes, arrójate desde la parte más alta del templo. Todas estas cosas Jesús las pudo vencer porque hizo una intercesión, pero no cualquier intercesión. Hizo una oración de intercesión guiada por el Espíritu Santo. Eso lo dice Lucas capítulo 4, verso 1 y siguientes. Y Jesús puede culminar esa intercesión con su pasión, muerte y resurrección y ascensión al cielo, porque el Espíritu Santo lo acompañó todo el tiempo. A San Lucas es el evangelista del Espíritu Santo. Uno lee el Evangelio de Lucas y todo está minado de la acción del Espíritu Santo. Y ni se diga Hechos de los Apóstoles, que es la segunda parte del Evangelio de San Lucas. Le gusta a San Lucas usar una palabra más o menos en esta dirección. Y quedaron llenos del Espíritu Santo. Y Jesús lleno del Espíritu Santo. Y salió lleno del Espíritu Santo. Y de Jesús salía una fuerza que sanaba. El Espíritu Santo. Es decir, que San Lucas, toda la obra de intercesión redentora de Jesús, la centra en el Espíritu Santo. El gran secreto de Jesús para llevar a término su misión es el Espíritu Santo. Pues para nosotros va a ser igual. El Espíritu Santo va a ser el gran secreto de la intercesión que vamos a realizar como red de intercesión católica, como una comunidad, como una familia internacional. Estoy orando para que esta pandemia termine pronto y podamos desplegarnos a visitarles en sus diferentes países, a hacer jornadas de crecimiento para ir consolidando esta comunidad que hasta el momento es solo digital, pero es una comunidad que pronto tiene que reunirse, pronto tendremos que hacer el primer encuentro internacional de la comunidad, de la red de intercesión. Pues esta comunidad que se está consolidando va a tener como secreto de la contundencia de su oración, de sus dones, sus carismas, el Espíritu Santo. Esa es la efectividad de este estilo de intercesión. Jesús prometió que enviaría el Espíritu Santo a sus discípulos. Dice Juan capítulo 14, versículo 16.
Y yo pediré al Padre que les envíe el Espíritu Santo, que les dé otro paráclito, que esté siempre con vosotros. ¿Qué es un paráclito? Es un abogado, es un intercesor. Óigase, de los labios de Jesús, un nombre que Jesús le da al Espíritu Santo es intercesor. ¿Qué les parece? ¿Será que nos conviene en esta escuela de intercesión aprender del Espíritu Santo, a quien Jesús llamó el intercesor que nos enviaría? Hay mucho que aprender del Espíritu Santo. Al ser otro paráclito dado a nosotros, y cuando dice otro paráclito, quiere decir que ya hay un primer paráclito. Cuando uno dice, va a venir otro profesor, quiere decir que ya vino un primer profesor. Y cuando Jesús dice, va a venir otro paráclito, está diciendo que Él ya es un paráclito, que Él es un intercesor. Jesús está diciendo, va a venir otro intercesor. Yo pediré al Padre y les dará otro intercesor. Hoy esta palabra se actualiza. Grábelo en su corazón, en su mente. Juan 14:16. Yo pediré al Padre otro abogado. Ya había un primer abogado que era Jesús. Otro abogado, el Espíritu Santo. Y hoy se actualiza, y eso está diciendo Jesús. Yo pediré al Padre otro abogado, otro paráclito, otro intercesor. ¿Sabes quién es ese otro? Tú, querido hermano. Tú y yo somos ese otro abogado que viene a hacer frente a la situación presente. La vocación de Jesús es la intercesión. La vocación del Espíritu Santo es la intercesión. Y esto nos lo narra San Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, cuando habla del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio. Y eso es un intercesor. Cuando uno ya está perdido contra la otra parte y viene alguien e intercede en nuestro favor, en nuestro auxilio. El Espíritu Santo es intercesor y nos enseña a ser intercesores. Hoy Jesús está pidiendo al Padre otro paráclito. Tú y yo somos ese otro paráclito. Como Él fue un paráclito, como Él es un paráclito guiado por el Espíritu Santo, tú y yo hemos de ser esos nuevos abogados, esos nuevos intercesores de nuestra ciudad, de nuestra diócesis, de nuestra patria, de nuestro mundo. Hemos de ser esos abogados, esos intercesores. Del mismo modo, el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio, dice Romanos 8:26. Pues de ese mismo modo, hoy nosotros hemos de ir en el auxilio del mundo, pero no de cualquier forma. No podemos ir si no somos guiados por el Espíritu Santo, si no estamos sostenidos por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Dice Romanos 8:26-27. El Espíritu Santo acude en nuestra ayuda, en nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, es decir, no sabemos interceder como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Hay que estudiarle mucho a este capítulo 8 de los Romanos, que es la vida del Espíritu. De modo especial ese verso 26 y 27, para nuestro ministerio de intercesión es columna vertebral, el Espíritu Santo. Vamos a ser intercesores, pero dice San Pablo, nosotros no sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio y con gemidos inefables nos hará clamar Abba Padre. Esos sonidos inefables son los dones, son los carismas,
lo que tradicionalmente de pronto no se te ha enseñado en la iglesia. El carisma de la visión, el carisma de la oración en lenguas, el carisma de la palabra profética, la palabra de conocimiento. Dones y carismas que se han ido gestando, y algunos los han ido recibiendo en las vigilias, en las jornadas de oración que hemos ido haciendo. El Espíritu Santo nos ha ido dotando de esos gemidos inefables, de esos carismas que son solo para unos pocos elegidos. Cuando Ezequiel 22:30 dice: busqué entre todos a uno que levantara el muro y se pusiera en la brecha, y no lo he encontrado. Dice: busca uno. Es que un intercesor no es muchos, no son muchísimos, son unos pocos llamados a la intercesión. Tú has de sentirte privilegiado o privilegiada de ser llamado por Dios. Unos pocos a quien Dios nos revela estos misterios. Gracias, Padre, porque nos ha revelado estas cosas a los sabios, a los entendidos, a mucha gente, sino a unos pequeños, sencillos, para interceder conmigo. Dios te ha elegido, Dios te ha llamado. Siéntete orgulloso, siente que Dios fijó su mirada en ti y te está dotando con dones y carismas del Espíritu Santo para que puedas interceder como Jesús pudo interceder por obra del Espíritu Santo. La intercesión profética, la intercesión que vamos a estar adelantando en este ministerio que ha nacido en pleno tiempo de pandemia como una respuesta a los signos de los tiempos, va a ser un servicio guiado por el Espíritu Santo, netamente guiado por el Espíritu Santo. No sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo sí viene y nos auxilia y nos dice cómo conviene. Cyril John nos da de modo especial 2 testimonios contundentes y los voy a compartir y voy a ampliar, y de ahí les voy a compartir un par de ideas que he preparado para profundizar en este tema del Espíritu Santo, el intercesor que mora en nuestro interior. Dice Cyril John que el Espíritu Santo nos regala una oración clara, contundente, precisa, es decir, una oración como conviene. Jesús de hecho lo dice: ustedes no saben pedir como conviene, por eso piden y no reciben. Piden como no conviene. Pues el Espíritu Santo sí nos enseña a orar como conviene realmente, como se debe interceder. Dice Cyril que le tocó hacer una oración por un general. Testimonio un poco extenso, pero yo lo voy a resumir. Está acá expresado en unas 2 páginas, pero yo lo voy a resumir un poco. Dice Cyril: hace unos años una mujer empezó a llamarme y a pedirme oración por su marido, que fue ingresado en un hospital militar de primera de Nueva Delhi. El hombre era militar, entonces la esposa empezó a llamar. El hombre sufría una extraña enfermedad llamada síndrome de enclaustramiento, que hace que casi todos los músculos de la persona se paralicen. La mujer hizo referencia al episodio y citas de la Biblia que dicen que Jesús nunca negó la curación. Insistió en que yo debía orar por la sanación total de su marido. Continuó durante unos 3 meses. Continuó durante unos 3 meses con la
llamada telefónica sobre el paciente y le iba contando cómo iba. Y le recordaba que orara por él. Siempre me preguntaba si podía ir al hospital para orar por él. Eso no ocurrió hasta que mi párroco me llamó un día para preguntarme si podía ir a orar por un jefe del ejército de la India que estaba hospitalizado. Fue cuando caí en cuenta de que el hombre por el que me pedía que orase era un ex jefe del Estado Mayor del ejército indio. Como la petición venía de mi párroco, acepté ir al hospital a orar por el militar. Cuando la esposa se enteró, me llamó para darme instrucciones, diciéndome que debía orar solamente por la sanación total. Por la forma en que hablaba, pude notar que la mujer estaba demasiado obsesionada con la intención de sanación de su marido. Mientras el general era hinduista, la esposa era cristiana. Le pedí a la señora Aleyamna, miembro del grupo oración, que me acompañara en la visita al hospital. Antes de salir para el hospital pasamos mucho tiempo en oración. Durante la oración el Espíritu Santo nos mostró un ataúd y nos pidió que orásemos para que el general pudiera recibir la gracia de una muerte tranquila. El Espíritu Santo nos mostró un área específica en la que se necesitaba sanación y reconciliación. El general era un jefe del ejército muy dinámico que habíamos tenido en el país. Había dirigido algunas operaciones históricas del ejército del país y había sido muy próspero. Como tal, también tenía varios enemigos. Lo que el Señor reveló fue que había varias personas que eran muy ásperas con el general. Tenía que ser liberado de ella para que pudiese tener una muerte tranquila. Fíjense cómo la esposa está pidiendo la sanación. Ore específicamente para que mi esposo se sane, la sanación total. Y cuando Cyril con la señora Aleyamna, que es miembro del grupo oración de Cyril, hacen el discernimiento y la oración guiada por el Espíritu Santo, Dios les pide, oren por otra cosa. Oren es por esas personas que le tienen odio, rencor al general, para que él pueda tener una muerte tranquila. Fíjense lo diferente de esto. Dado que el general estaba en la categoría de alta seguridad, después de llegar al hospital tuvimos que atravesar una serie de controles de seguridad antes de que pudiésemos llegar a su habitación. La esposa del general estaba esperando en la entrada y nos dio otras pautas en cuanto a aquello por lo cual debíamos orar. Él llevaba 9 meses sufriendo la enfermedad y la necesidad era la de experimentar una curación total. Ella nos acompañó a la habitación y se quedó mirándonos con atención. Entonces el dilema era cómo orar por el paciente, de acuerdo con lo que el Señor nos había mandado. La mujer quería que orásemos por la curación total del marido, pero el Señor nos mandó que orásemos para que muriera en paz. Muy diferentes los enfoques de la oración, ¿no? Entonces estaba allí Cyril en un aprieto. Sin embargo, después de hacer algunas oraciones generales y espontáneas, de forma introductoria, ambos pasamos a orar en lenguas. A medida que orábamos, podíamos ver el rostro y los ojos del general cada vez más relajados. Cuando estábamos saliendo de la habitación, la mujer nos preguntó qué habíamos percibido durante la oración. Le dije que el Señor le estaba pidiendo que se sometiera a la voluntad de Dios. Al día siguiente recibí una llamada telefónica del personal del ejército diciendo que el general había muerto la noche anterior. Me dijo que fue la esposa del general quien lo mandó a informarme del triste fallecimiento. Una vez informado, sentí que era mi responsabilidad ir a ver al general difunto.
Además, se había establecido un vínculo espiritual con la persona a través de la oración. Aleyamna y yo decidimos ir donde se encontraba el difunto, el cual se mantuvo en el Estado Mayor con todos sus honores militares, pero nuestra preocupación principal era cómo presentarnos a la esposa del general, la cual nos había pedido oración por la sanación total de su marido. Todo lo contrario, murió y justo después de que oramos por él. Su condición anterior era en estado inmóvil durante 9 meses. Parecía como si nuestra oración hubiese acelerado el proceso de muerte. Cuando llegamos a la casa, que estaba rodeada de hombres del ejército, resulta que la mujer se había puesto bastante histérica. Estaba gritando al equipo de televisión que había ido a cubrir el suceso y su hija estaba tratando de calmarla. Nosotros sentimos por un momento que quizá habíamos cometido un error al ir. En ese momento ya la mujer nos había visto desde lejos. Vino a toda prisa hacia nosotros. Conociéndola, se apoderó de mí el miedo de ser avergonzado en público por haber contribuido a la muerte del general. Sorprendentemente, cuando se acercó a nosotros, estaba mansa como un cordero y me dijo con cariño: Cyril, ahora entiendo por qué me hablabas de la voluntad de Dios para mi marido. Gracias por tus oraciones. Lo acepto. Qué hermosa respuesta. Suspiré de alivio. Le di las gracias al Espíritu Santo en ese momento por cumplir su voluntad, no solo para el general, sino también para su esposa. El Espíritu Santo había respondido a nuestras oraciones y había dejado el espíritu del general libre de su cuerpo y también había consolado a la mujer. Cuando buscamos la ayuda del Espíritu Santo, Él siempre viene en nuestro socorro y nos da poder en la intercesión. Este es un elemento fundamental que vamos a ir ampliando y desarrollando, porque ahí se va a centrar la intercesión profética. Ahí se va a centrar esta comunidad de intercesión. No vamos a mover un dedo, no vamos a orar por nada que a nosotros se nos ocurra. Vamos a orar solo por aquello que Dios nos revele, que Dios nos muestre, por lo cual debemos orar. Aquí en Colombia hay un refrán que dice: eso es botar pólvora en gallinazos. Los gallinazos acá en Colombia son los buitres, los que se comen la carne descompuesta, los animales que perecen en los campos. Y estos animalitos vuelan muy alto y no sirven ni para comérselos, no sirven para una persona, no le sirve de nada matar un animalito de estos, gastar la pólvora de su arma en un animalito de estos, porque no es una cacería, es perder el tiempo. Muchas veces en la intercesión tradicional se quema pólvora en gallinazo. Se ora y se ora y se ora obstinadamente por algo que yo quiero, por algo que yo necesito, pero en realidad a mí me parece que lo necesito, pero la voluntad de Dios es otra. Entonces, por más que ore y ore y ore, no lo voy a recibir. ¿Por qué? Porque pido, pero no pido como conviene. No pido lo que conviene. Estoy orando, sí, estoy rezando, pero no estoy pidiendo lo que me conviene. La intercesión profética nos va a dar la garantía de pedir y orar como conviene. Y por eso las cosas van a surgir, van a ser palpables, las vamos a ver de inmediato. El actuar de Dios, el obrar de Dios va a ser contundente a partir de la oración de intercesión. ¿Por qué? Porque ya no oraremos como se nos ocurra. Oraremos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Cyril dice que la diferencia entre hacer oración de intercesión tradicional y esta oración de intercesión profética guiada por el Espíritu Santo es una diferencia abismal. Y pone un ejemplo.
Supongamos que entramos a un cuarto, se cierran puertas, ventanas, todo queda oscuro. Para colmo de la situación se nos pone una venda para quedar ya en tinieblas completamente. Se pone en nuestra mano un arco y una flecha. Y el instructor va a decir, ahora dé en el blanco, después de habernos dado 2 o 3 vueltas para hacernos perder y desorientar. ¿Será fácil dar en el blanco que está en una de las paredes? ¿Será fácil asestar en la diana en el blanco? Complicado, ¿no? Esa es la oración de intercesión tradicional, donde yo oro por lo que se me ocurre. Es como disparar sin tener el blanco. Disparar a ver si le pego alguna cosa, pero no sé dónde está el blanco. La intercesión profética es un cambio abismal. Es una oración de intercesión guiada por el Espíritu Santo. Entonces el ejemplo es el siguiente. Supongamos la misma situación. Entras a la habitación, pero se encienden bien las luces. Hay un instructor que pone un arco en tus manos y una flecha y te empieza a dar instrucciones. Ese es el blanco. Vas a apuntar, vas a tensar muy bien el arco y intenta apuntar 2 o 3 centímetros más arriba del blanco, porque la flecha tiene un efecto de caída. Desde que sale del arco, ella va empezando a caer. Entonces, esa diferencia, tú intentando apuntar más alto, hace que cuando llegue al blanco, dé en el punto. Y ahí sí suelta la flecha. Con instructor, con el blanco de frente, con las luces bien encendidas, va a ser más fácil. Esa es la oración de intercesión que vamos a aprender a hacer en este curso de oración. Es aprender a orar con los ojos bien abiertos, porque vamos a estar guiados por el Espíritu Santo de Dios. Dice Efesios 6:18. Por tanto, siempre en oración y súplica, oren en toda ocasión en el Espíritu. Creo que ahí fallamos muchas veces. ¿Cuántas veces hemos orado no en el Espíritu? Más bien en la carne, como yo creo, como yo quiero, como yo pienso. Hemos perdido muchas veces la oportunidad de ver la obra de Dios, el actuar de Dios de forma contundente, porque no hemos orado en el Espíritu. Graben eso en sus corazones. Efesios 6:18. Hay que orar siempre en oración y súplica. Hay que orar en toda ocasión, no algunas veces, sino en toda ocasión en el Espíritu. No podemos olvidar esto. Alguien me preguntaba estos días, padre, ¿hay algún mecanismo, más o menos algún derrotero de cómo se debe hacer la oración de intercesión? Pues no hay algo estandarizado, pero nunca debemos hacer oración de intercesión sin antes invocar al Espíritu Santo y pedirle que nos revele por qué debemos orar y cómo debemos orar, por esa razón que el Espíritu Santo nos ha revelado. Porque el Espíritu Santo es el agente principal de la intercesión, debemos ser guiados y dirigidos entonces por Él. Y en cuanto a ustedes, la unción que de Él han recibido permanece en ustedes y no necesitan de que nadie les enseñe. Pero como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentirosa, según les enseñó, permanezcan en Él. Primera de Juan 2:27. De hecho voy a leerles
el texto bíblico con otra traducción, a ver si nos resulta un poco más conveniente, incluso más entendible. Primera de Juan 2:27 dice: y en cuanto a ustedes, la unción que de Él han recibido permanece en ustedes, y no necesitan que nadie los enseñe, pero como su unción los enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentirosa, según los enseñó, permanezcan en Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ese Él del cual está afirmando San Juan es el Espíritu Santo. En cuanto a ustedes, la unción que de Él han recibido permanece en ustedes. La unción de Cristo, la unción del Espíritu Santo permanece en nosotros. Y no necesitan que nadie les enseñe. Es decir, el que está guiado por el Espíritu Santo no necesita que otro venga a decirle cómo hacer, cómo actuar, cómo obrar. No necesita. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo le ha guiado y enseñado. Pero como su unción los enseña acerca de todas las cosas, la unción del Espíritu Santo nos enseña sobre todas las cosas y es verdadera y no mentirosa. Es decir, que un discernimiento guiado por el Espíritu Santo no tiene equivocación, mientras que un discernimiento guiado por uno mismo, alentado por uno mismo, ese sí va a tener equivocación. Por eso dice San Pablo: permanezcan en Él. Hemos de permanecer en el Espíritu Santo, en el discernimiento que Él nos dé. Primera de Juan 2:27. Perdón, hace un momento dije que San Juan nos dice eso, que el Espíritu Santo nos da un discernimiento que es veraz, auténtico, y no hay que ir a pedirle instrucción a otra persona. Ya el Espíritu Santo nos va a dar esa instrucción clara y contundente. Nuestra intercesión se hace efectiva por el poder y dirección del Espíritu Santo. Desde el comienzo es importante pedir para que los momentos de oración sean conducidos por el Espíritu. En los grupos de oración y ministerios de intercesión hemos de pedir el Espíritu Santo. Debe estar al principio. ¿Para qué? Para cuidarnos de no salir orando como uno cree, como uno le parece, como el otro dijo, sino que oremos como el Espíritu Santo nos pide, nos guía que oremos. El grupo de oración debe aprender a actuar en el Espíritu con oración espontánea, intercesión por intenciones preestablecidas, oración de alabanza, oración en lenguas. El Espíritu Santo, como viento, podría cambiar la dirección rápidamente y tenemos que aprender a actuar según el Espíritu. Es decir, puede ser que en nuestro grupo de oración, de intercesión, pues ya tenemos una necesidad de intercesión. Ejemplo, hay que orar por el fin de esta pandemia. Hay que orar por esta pandemia. Sin embargo, hay que estar abiertos al Espíritu Santo, porque Él puede, como el Espíritu Santo es viento, puede cambiar eso rápidamente y decir, no, lo de la pandemia no es. Lo que hay que orar es por lo que se está gestando detrás de la pandemia o por lo que no se está viendo. De pronto la pandemia es solo cortina de humo de las potencias mundiales para confundirnos y para entretenernos, pero mientras se gesta un proyecto que nos puede hacer mucho más daño que la pandemia. Nadie vaya a creer eso es un supuesto un ejemplo que me estoy inventando. Y el Espíritu Santo decirnos, hay que orar es por otra cosa.
Y uno debe estar abierto a eso. Y eso puede llegar por medio de que alguien en el grupo tiene una visión. Ve las banderas de algunos países, potencias mundiales. O otra persona puede escuchar una voz, el nombre de un país, el nombre de una nación. Así, en esa apertura al Espíritu Santo van a llegar ese tipo de cosas. Así que no se extrañen de que más adelante, en la medida en que nos vamos adentrando, vamos teniendo ese tipo de experiencias. Y hemos de estar completamente abiertos a la acción del Espíritu Santo. Nuestros grupos nunca deben orar con una lista de intenciones fijas. Esto es lo que oramos y así siempre oramos. No, hay que orar por lo que el Espíritu Santo vaya revelando. De hecho, más adelante, en la medida en que vamos progresando como ministerio de intercesión, vamos a ir colectando las cosas que el Espíritu Santo nos muestra por las que hay que orar y las convertimos en una lista y las compartimos con toda la red de intercesión para orar por esas cosas que el Señor revela, que el Señor muestra. Finalmente, voy a terminar con otro testimonio de Cyril para ir redondeando este tema del día de hoy, del Espíritu Santo como intercesor y como el elemento clave para poder interceder. Dice Cyril que en una ocasión llegó una señora a su grupo de oración, de intercesión. Ay, por favor, órenme, impónganme las manos, órenme porque no he podido dejar el cigarrillo. Y he ido a todos los grupos, he ido a todos los sacerdotes, a todos los servidores y nunca he encontrado a alguien que ore con contundencia y me ayude para dejar el vicio del cigarrillo. Ah, muy bien, señora. Entonces Cyril le dijo a su grupo, oremos en intercesión, pero ya saben cómo es. Ya un intercesor cualificado, un intercesor de experiencia, sabe que lo primero es orar al Espíritu Santo y hacerle una pregunta. Espíritu Santo, ¿por qué debemos orar? Entonces empezaron a orar y la señora pensando, ay, ya empezaron a orar para que yo deje el cigarrillo. Y ellos empezaron a orar, pero estaban orando al Espíritu Santo, preguntándole, Espíritu Santo, revélanos por qué debemos orar. En este momento en que esta señora se presenta pidiéndonos liberación del vicio del cigarro, ¿por qué debemos orar? Parecía evidente, hay que orar para que esta señora deje el cigarro, pero no era tan evidente. Un intercesor experimentado sabe que las cosas no son tan evidentes como parece, que esa clarividencia solo la tiene el Espíritu Santo. Entonces oraron. Espíritu Santo, ven, ilumínanos, santifícanos, muéstranos, revélanos. Llega la palabra de conocimiento a uno de los servidores. Hay que preguntarle si quiere dejar el cigarro. Señora, ¿sí? ¿Usted quiere dejar el cigarro? Ay, no, la verdad yo no quiero. Pero es que mi médico me dijo que si no lo dejaba me iba a morir porque me está haciendo mucho daño. Ya. Vamos a orar para que ella quiera dejar el cigarro. Qué diferente es la oración que ahora se va a hacer. Oraron por ella como el Espíritu Santo les sugirió en oración, en don de lenguas, imponiendo las manos. Y ese día la señora se fue sana a su casa, libre del vicio del cigarrillo. Esa es la oración guiada por el Espíritu Santo. Y por eso es la diferencia abismal de la oración de intercesión tradicional y la oración guiada por el Espíritu Santo. Como el asestar en un blanco con los ojos vendados y el cuarto oscuro y desorientado de donde está el blanco,
Es una diferencia abismal a la intercesión profética, la oración de intercesión guiada por el Espíritu Santo. Es una oración donde yo oro con claridad, con contundencia, y voy a ver el actuar de Dios con esa misma claridad, con esa misma contundencia. Hermanos, hoy hemos ido dando una pincelada del Espíritu Santo, pero esto se va a seguir gestando y vamos a ir profundizando más. ¿Qué les sugiero yo? Ya como tarea personal de parte de ustedes, a la par que vamos avanzando en este segundo nivel, en las clases de cada día, yo quiero que ustedes empiecen a estudiarme al Espíritu Santo. Ya hoy se dieron cuenta por qué. Va a ser fundamental una relación más íntima, más profunda con el Espíritu Santo para poder ser un intercesor, porque Él va a ser el maestro en la intercesión. El Espíritu Santo fue el maestro de Jesús, lo arrebató al desierto, lo llevó al desierto, lo guió en la oración, lo guió como tenía que hacer. Solo el que se deja guiar por el Espíritu Santo, el que entra en esa relación de intimidad con el Espíritu Santo, podrá ser un auténtico intercesor. Entonces la tarea es que empiecen a leer sobre el Espíritu Santo. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo tiene libros del Espíritu Santo. El Padre García Herreros. Hay diferentes libros del Espíritu Santo. Yo les puedo recomendar muchísimo el del Padre Raniero Canta la Mesa. Se llama El Canto del Espíritu, que es una meditación sobre el Beni Creator. Creo que Paulinas o San Pablo, una de estas dos casas editoriales, lo tiene con otro título. Ven Creador Espíritu, ha de llamarse. De todas formas, si le dan ahí al internet, al buscador, ven meditación del Padre Raniero sobre el Beni Creator, libro El Canto del Espíritu, ahí les va a arrojar información. Yo creo que por Amazon se puede ordenar, o si tienen cerca una librería paulina o de San Pablo, también se puede conseguir. Y si no pueden conseguir ese, pues empiecen a leer cualquier libro del Espíritu Santo. Y si de momento no pueden tener un libro del Espíritu Santo, léanse el Evangelio de San Lucas y Hechos de los Apóstoles, que son los dos grandes libros por excelencia sobre el Espíritu Santo, pues son escritos por el evangelista del Espíritu Santo, San Lucas. Empezar a conocer al Espíritu Santo, estudiar al Espíritu Santo, va a ser la tareita que les voy a encomendar, queridos hermanos, para este nivel, para poder llegar a un conocimiento más especial y que podamos avanzar en lo que es la intercesión guiada por el Espíritu Santo. Pues espero haber podido llenar sus expectativas sobre este tema, haberme dado a entender y que sigamos avanzando en el proceso de la intercesión. El Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.